¿Sientes que la persona que amas se ha vuelto distante, fría o completamente rebelde a tus sentimientos? Has intentado hablar, demostrar cariño o esperar con paciencia, pero su corazón parece estar cerrado. Este antiguo ritual de los 7 nudos con la Santa Muerte ha sido transmitido por generaciones entre quienes buscan fortalecer un vínculo afectivo desde la fe, la disciplina espiritual y la firmeza de una intención sincera. Se dice que cada nudo representa un compromiso, una petición y un paso hacia la unión de dos destinos, siempre acompañado por una oración profunda y un corazón lleno de respeto. En este video conocerás cómo preparar tu espíritu antes de realizar el ritual, qué elementos necesitas y la forma correcta de hacer cada nudo mientras elevas tu petición. Recuerda que ningún ritual sustituye el respeto por el libre albedrío ni las decisiones personales, debe realizarse con responsabilidad y sin deseos de causar daño. Si estás listo para entregar tu petición a la Santa Muerte con fe, concentración y esperanza, permanece hasta el final, porque cada detalle puede ayudarte a vivir este momento espiritual con mayor significado. Ingredientes para el ritual. Antes de comenzar, reúne todos los elementos necesarios y colócalos sobre una mesa limpia que utilizarás únicamente para el ritual. Tener cada ingrediente preparado desde el inicio permitirá mantener la concentración y el sentido simbólico de cada paso. Una vela roja, símbolo del amor, la pasión y el fortalecimiento del vínculo afectivo. Una imagen o estampa de la Santa Muerte, preferentemente de color rojo o blanca, colocada al centro del altar. Un cordón, listón o cinta roja de aproximadamente 1 metro de largo, sobre el cual realizarás los 7 nudos. Una fotografía de la persona amada, impresa en papel. Si no cuentas con una fotografía, puedes escribir su nombre completo y fecha de nacimiento en una hoja blanca. Una fotografía tuya o un papel con tu nombre completo y fecha de nacimiento. Un plato blanco donde colocarás la vela durante todo el ritual. 7 pétalos de rosa roja, uno para cada nudo que realizarás, representando el crecimiento del amor y la unión espiritual. Canela en polvo, utilizada simbólicamente para atraer calidez, armonía y fortalecer la intención del ritual. Miel de abeja pura, como representación de la dulzura, la reconciliación y el acercamiento afectivo. Un pequeño recipiente de vidrio para colocar una pequeña cantidad de miel y canela. Incienso de rosas, sándalo o copal, para crear un ambiente de recogimiento espiritual y favorecer la concentración durante la oración. Cerillos de madera, recomendados para encender la vela como parte del simbolismo tradicional del ritual. Un vaso de cristal con agua limpia, colocado junto a la imagen de la Santa Muerte como símbolo de pureza, serenidad y renovación espiritual. Un paño blanco, para cubrir el altar una vez finalizado el ritual y conservar los elementos hasta que la vela se consuma por completo. Cómo realizar el ritual de los 7 nudos con la Santa Muerte. Antes de comenzar, procura que el lugar esté limpio, en silencio y libre de interrupciones. Este ritual debe realizarse con una actitud de respeto, reflexión y serenidad. Más que buscar controlar la voluntad de otra persona, tómalo como un acto simbólico para expresar tus sentimientos, pedir claridad y fortalecer aquello que sea para el bien de todos los involucrados. Paso 1. Preparación del altar. Extiende el paño blanco sobre una mesa. Coloca al centro la imagen de la Santa Muerte. Frente a ella sitúa el plato blanco con la vela roja y, a un lado, el vaso con agua limpia. Enciende el incienso para perfumar el ambiente y favorecer un momento de recogimiento. Paso 2. Preparación de los elementos. Coloca tu fotografía junto a la fotografía de la otra persona, o los papeles con sus respectivos nombres. En el pequeño recipiente mezcla una cucharadita de miel con una pizca de canela, removiendo lentamente mientras piensas en los sentimientos que deseas expresar y en la armonía que anhelas. Paso 3. Encendido de la vela. Enciende la vela roja utilizando los cerillos de madera. Observa la llama durante unos instantes y realiza una oración espontánea pidiendo sabiduría, paz y que solo se manifieste aquello que sea positivo, respetuoso y beneficioso para ambas personas. Paso 4. Los 7 nudos. Toma el listón rojo entre tus manos. Comienza a realizar los 7 nudos lentamente. Después de cada nudo, coloca un pétalo de rosa frente a la imagen y dedica unos segundos a expresar una intención positiva. Primer nudo, pide claridad para comprender tus propios sentimientos. Segundo nudo, pide que desaparezcan los malentendidos y resentimientos. Tercer nudo, pide una comunicación sincera y respetuosa. Cuarto nudo, pide paciencia para aceptar el tiempo adecuado de cada situación. Quinto nudo, pide que el cariño, si ha de florecer, lo haga de manera auténtica. Sexto nudo, pide protección para ambos y para la relación. Séptimo nudo, agradece y entrega tu petición con humildad, aceptando que el resultado dependerá del camino que corresponda a cada uno. Paso 5. Colocación del listón. Una vez terminados los 7 nudos, coloca el listón alrededor de las fotografías o de los papeles con los nombres, sin apretarlos.
Unta una pequeña cantidad de la mezcla de miel y canela en una esquina del papel o en el reverso de las fotografías, como símbolo de dulzura y armonía. Paso 6. Momento de reflexión. Permanece unos minutos en silencio observando la llama de la vela. Aprovecha este momento para reflexionar sobre tus sentimientos y para pedir fortaleza, serenidad y sabiduría para aceptar el desenlace que la vida tenga preparado. Paso 7. Cierre del ritual. Deja que la vela se consuma por completo en un lugar seguro. Conserva el listón con los 7 nudos, junto con las fotografías o los papeles, envueltos en el paño blanco durante 7 días. Después de ese tiempo, deshaz los nudos como símbolo de soltar el apego al resultado y de confiar en que lo que sea mejor para ambos se manifestará en el momento oportuno. Finaliza agradeciendo por el tiempo de reflexión y por la oportunidad de expresar tus deseos de una manera respetuosa, recordando que las relaciones más sólidas se construyen sobre el consentimiento, la comunicación y el respeto mutuo. Oración del ritual de los 7 nudos con la Santa Muerte para amarrar un amor rebelde. Santísima Muerte, guardiana del silencio, testigo de los caminos que recorren los corazones y protectora de quienes acuden a ti con fe y humildad. En esta noche me presento ante tu presencia con el alma abierta y el corazón lleno de esperanza. Hoy elevo esta oración mientras sostengo entre mis manos el listón de los 7 nudos, símbolo de mi deseo de fortalecer el amor, restaurar la comunicación y abrir el camino hacia la comprensión mutua. Tú que conoces los secretos del destino y contemplas aquello que los ojos humanos no alcanzan a ver, escucha esta súplica que nace desde lo más profundo de mi ser. No permitas que el orgullo, la distancia, el enojo o el silencio levanten muros imposibles de derribar cuando aún existe la posibilidad de sanar aquello que el tiempo ha lastimado. Al realizar el primer nudo, te pido que ilumines mi corazón para actuar siempre con sabiduría, paciencia y sinceridad. Que mis palabras sean prudentes y mis acciones reflejen respeto y verdadero cariño. Con el segundo nudo, te ruego que apartes de nuestro camino los malos entendidos, las discusiones, las influencias negativas y todo aquello que haya sembrado división entre nosotros. Que desaparezcan las sombras que impiden ver con claridad los sentimientos sinceros. Al formar el tercer nudo, permite que la comunicación vuelva a fluir. Que si aún existe afecto en el corazón de esa persona, encuentre el valor para expresar lo que siente con honestidad y sin temor. Con el cuarto nudo, te entrego mis miedos, mis dudas y mi desesperación. Ayúdame a confiar en los tiempos correctos y a mantener la serenidad mientras el destino acomoda aquello que deba manifestarse para nuestro mayor bien. Al realizar el quinto nudo, bendice los recuerdos hermosos que compartimos. Si nuestro vínculo merece una nueva oportunidad, fortalece los lazos del respeto, la confianza y el cariño verdadero para que puedan crecer nuevamente con firmeza. Con el sexto nudo, coloca tu manto protector sobre nuestras vidas. Aleja toda envidia, toda mala intención y cualquier energía que pretenda sembrar discordia o impedir que la paz llegue a nuestros corazones. Finalmente, con el séptimo nudo, deposito ante ti mi petición completa. Te entrego este deseo con humildad, confiando en tu protección y en la sabiduría del destino. Si esta relación puede renacer desde el respeto, el entendimiento y el amor compartido, guía nuestros pasos para que ambos encontremos el camino hacia el diálogo, el perdón y la reconciliación. Y si el futuro nos conduce por senderos distintos, concédeme fortaleza para aceptarlo con paz y seguir adelante sin resentimiento. Santísima Muerte, recibe esta oración como una muestra de mi fe. Que cada nudo represente una esperanza, cada palabra una intención sincera y cada instante de este ritual un recordatorio de que el amor verdadero solo florece cuando existe respeto, libertad y voluntad compartida. Gracias por escuchar mi voz, por acompañar mi camino y por envolver mi vida con tu protección. En tus manos deposito esta petición y confío en que aquello que sea justo, bueno y conveniente se manifestará en el momento perfecto. Así sea. Hemos llegado al final de este ritual de los 7 nudos con la Santa Muerte. Recuerda que lo más importante no son únicamente los elementos materiales, sino la fe, el respeto y la sinceridad con la que realizas cada oración y cada paso. Permite que el tiempo haga su parte y evita caer en la desesperación. Confía en que toda petición elevada con un corazón limpio encontrará el camino que sea mejor para tu vida. Si este contenido fue de ayuda para ti, escribe en los comentarios la frase, Santa Muerte, guía mi camino con sabiduría y protección. Leeré tus mensajes y muchas personas podrán unirse en oración contigo. También puedes compartir este video con alguien que esté atravesando una situación sentimental difícil y necesite encontrar un momento de esperanza y fortaleza espiritual. A veces, una simple oración puede convertirse en el inicio de un nuevo camino lleno de paz y reconciliación. Y si deseas seguir aprendiendo más sobre oraciones poderosas, rituales tradicionales, protección espiritual, prosperidad y fe, regálanos un me gusta y suscríbete al canal Hechizos, Oraciones y Rituales.
No olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo video preparado con dedicación para acompañarte en tu camino espiritual. Gracias por permitirme acompañarte hasta este momento. Que la Santa Muerte cubra tu hogar con su protección, ilumine tus decisiones, fortalezca tu corazón y te conceda serenidad para aceptar aquello que la vida disponga para tu mayor bien. Que la paz, la esperanza y las bendiciones te acompañen siempre. Hasta el próximo video.